en la oscuridad, en el naufragio y sin destino. Andas buscando una palabra de iluminación. Esta palabra te dará luz en medio de la oscuridad. El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización, Jesús, Soberano Señor, presentan su programa Palabra de Iluminación con el maestro José Briceño. Ok, aplaudimos para recibir la palabra del Señor. La palabra del Señor siempre se recibe con gozo, con alegría, con mucho deseo. Estamos tratando de la persona del Espíritu, ¿verdad que es una materia que ya ha hecho huellas y ha marcado un precedente en YouTube? Ya la gente está metiéndose y algunas preguntas están haciendo, más que todo internacionalmente, me han escrito por el Facebook y me han hecho preguntas porque, verdad que el tema de la neumatología es muy poco que lo que se toca en nuestras congregaciones, muy poco lo que se toca. Hoy vamos a tratar un tópico acerca de lo que se denomina el Espíritu Santo como la tercera persona de la deidad. ¿Por qué es la tercera persona de la deidad? ¿Por qué? El Espíritu Santo se denomina la tercera persona de la deidad. Esto es un término, esto es algo que no tiene nada, absolutamente nada tiene que ver con escala de valores o con escala de autoridad, con escala de mandos, no tiene nada absolutamente que ver. El Espíritu Santo se le da el lugar de tercera persona desde el punto de vista teológico, oído, desde el punto de vista teológico. ¿Cómo dije? Desde el punto de vista teológico. No es algo que ni siquiera es divino, es inspirado, ni revelado, ni aparece en las Escrituras como lo tal. Teológicamente hablando, es la teología como ciencia la que ha tomado esa determinación de llamar o de darle o de adjudicarlo o referirse al Espíritu Santo como la tercera persona. ¿Por qué? El Espíritu Santo se le da el lugar de tercera persona desde el punto de vista teológico por aparecer en la mayoría de los escritos en el tercer lugar cuando se hace referencia al conjunto de la deidad. Pero dicha posición no tiene nada que ver con rangos o autoridad. Los tres son Dios. Si la posición en la que aparece tuviera que ver con rangos o autoridad desde el punto de vista bíblico, no teológico, entonces habría una contradicción, porque como habría un total contraste con la carta, la segunda a Corintios, capítulo 13, verso 14, donde el Padre aparece en segundo lugar y el Hijo aparece en el primer lugar. Si usted analiza Mateos 28 y 19 también nos dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, aparece en el tercer lugar. Tercera de Juan, capítulo 5, verso 7, dice, porque tres son los que dan testimonios en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Pero segunda carta a Corintios, capítulo 13, verso 14, dice, la gracia del Señor Jesucristo aparece en primer lugar. ¿Quién? Jesucristo. Dice, el amor de Dios aparece en segundo lugar. Y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros aparece en tercer lugar. Si el nombrarse el conjunto de la deidad, dándole lugares en el primero y segundo y tercer lugar a cada uno de ellos, tiene que ver con autoridad, entonces aquí hay un contraste. Por eso es que le digo, desde el punto de vista teológico es así, pero no desde el punto de vista en cuanto a revelación, en cuanto a inspiración o en cuanto a iluminación. No tiene nada absolutamente que ver. El Espíritu Santo también es Dios, y eso lo vamos a ver más adelantito. Eso se lo estoy enseñando, señores, porque hay escuelas. Usted todavía no ha rodado. Hay escuelas que te enseñan y te mantienen que el Espíritu Santo, basado en estos pasajes que acabamos de nombrar, que el Espíritu Santo no tiene tanta autoridad como el Padre y como el Hijo, inclusive que el Espíritu Santo está
subordinado a ellos. No hay tal cosa como decir que el Espíritu Santo tiene la misma autoridad que el Padre. Cuidado con eso. Ahora, vaya prestándome atención, porque voy a decir cositas que van a ir derrumbando un conocimiento que está en la iglesia evangélica, que está en el seno de la iglesia, que está en algunos creyentes, en su mayoría, en el 98% de los creyentes que están en nuestras congregaciones, un conocimiento oído que es catolicismo romano. Eso hay que erradicarlo, extirparlo, botarlo. Eso se llama catolicismo romano dentro de la iglesia evangélica. Y esto no va a ser fácil decirlo. Por decirle, le voy a adelantar algo así, le voy a dar un tips para que usted me agarre y usted vea hasta dónde la iglesia está sumergida en la mentira y en el engaño. Lo dije anoche en la escuela. Esto escandalizó a muchos. A un pastor que estaba sentado presente y un apóstol que estaba sentado presente se le pusieron unas orejas rojas. Se miraron unos con otros así. Después me dijeron, maestro, ¿tú vas a sacar eso por internet? Sí. Alguien tiene que decir esa verdad. Vamos a hablar ahora de la presencia manifestada de Dios en el Espíritu, de la importancia que hay eso. Y allí voy a decirle un tips, un adelanto de las cosas que dije y que la gente no entendió. La gente no comprendió, la gente dio reprendo al diablo. Se pasó el vector de diseño, ahora sí es un falso maestro. Porque hablamos cosas espirituales entre los que han alcanzado madurez. Madurez para los que han alcanzado madurez. Por ahí me escribieron en YouTube, en el Facebook, me escribieron con unas ofensas tremendas, me mandaron hasta para la misión Robinson. Sí. Vaya a la misión Robinson, usted no sabe ni lo que escribe, usted no sabe ni lo que enseña. Y como dijo el que escribió el libro, el oráculo del guerrero, las águilas no cazan moscas. Es donde saca Chávez esa expresión. Las águilas no cazan moscas. Y yo no voy a ponerme o a colocarme en la altura de la gente que no tiene el conocimiento que yo tengo, ni que están en el nivel que yo estoy. Porque los únicos que tienen el nivel, la autoridad y la capacidad de juzgar una profecía son los profetas. Dice que profeticen 2 o los demás 3, y los demás dicen 2 o 3, uno profetice 1, y los demás que callen y juzguen. Los demás que, ahí no está diciendo Pablo que los demás, está hablando de la iglesia, que la iglesia juzgue la profecía. No, Pablo está hablando, los demás profetas juzguen la profecía. Porque los únicos que están en el nivel de juzgar una profecía son los profetas. Y de la única forma que usted se pueda poner a la par y a discutir con un maestro, que usted tenga un conocimiento y tenga la altura, y tenga el tiempo y la dedicación, la abstinencia, el compromiso, la seriedad, la responsabilidad que tiene un maestro. ¿Aló? Por eso es que águila no caza mosca. Y quieto. Mire, la divinidad del Espíritu Santo y su personalidad. Escuche esto. Hay quienes han afirmado casi a nivel mundial que el Espíritu Santo es simplemente la fuerza activa de Dios, negando su divinidad y su personalidad. En una de mis escuelas se inscribieron 2 testigos de Jehová. En una. Tuve una serie, no seria, pero una serie de discusiones con algunos pastores que me dijeron, maestro, pero ¿cómo tú vas a aceptar que en tu escuela se inscriban testigos de Jehová? Mira, le digo, si el diablo se viene a inscribir, yo lo acepto. Porque esto no es una escuela, esto es una escuela interdenominacional. Yo no soy sectarista. Dios no me llamó a enseñar a los evangélicos. Me llamó a enseñar a todos aquellos que quieran aprender. Así que aquí viene quien se quiera escribir, que se inscriba. Y de esos 2, uno se convirtió al Señor. El otro se fue volado antes que me lo ganara para Cristo. Dejó el pelero.
Me dijo, es que cuando presentaste al Espíritu Santo como Dios y me presentaste la divinidad del Espíritu, no tuve otra cosa que hacer sino aceptar esa verdad. Por eso digo, a nivel mundial, cómo esta organización ya denominada los Testigos de Jehová niegan la divinidad del Espíritu, niegan la personalidad del Espíritu, niegan que el Espíritu Santo sea Dios. Lo duro del caso es, oído, lo duro del caso es que no tenemos quien defienda estas verdades. Porque cuando un testigo de Jehová le cae a un evangélico, perdone usted la forma de testigo de Jehová evangélico, y le empieza a hacer preguntas del reino, ¿qué saben los evangélicos del reino? Nada. ¿Aló? Nada. ¿Qué saben de la divinidad del Espíritu? Nada. Bueno, yo sé que el Espíritu, pero demuéstramelo por la Biblia, demuéstramelo por la palabra. O sea, no me digas lo que siempre escuchaste de todo el mundo, no, demuéstramelo. Detállalo. Haz exégesis. Márcame un precedente. Fórmame el carácter. Dime verdades que instruyan, que no solamente informen, sino que formen, instruyan, y que esa instrucción que viene producto de la formación que me dio, de la información que me dio la formación, no se me olvida nunca. Y tener como, oído, vamos a decirlo así, tener como defender la doctrina de Dios. Yo te voy a demostrar a ti, que dice un testigo de Jehová, que el Espíritu Santo no es Dios, y te revienta, y te agarra textos que tienen, y te cierran la boca porque no tienes cómo defender esto, porque no conoces esto. ¿Por qué? Porque son cosas que no se enseñan en la congregación. Pocos los dicen, pocas las dicen, porque pocos la conocen. Entonces yo quiero que usted, por favor, perdone el vulgo, que usted se apuñalee de estas cosas. Te instrúyese, métase, escudriñe, indague. Oído. Hay quienes han afirmado casi a nivel mundial que el Espíritu Santo es simplemente la fuerza activa de Dios, negando su divinidad y su personalidad. Esta es la razón por la cual en nuestro próximo punto demostraremos la divinidad y la personalidad del Espíritu Santo. Las dos cosas, la divinidad y la personalidad. Desde el punto de vista expositivo se puede demostrar que el Espíritu Santo es Dios. ¿Será que habrá madurez acá? Y lo que me están viendo por el CD, por el video, por la televisión, por YouTube, por internet, ¿será que habrá madurez para que puedan recibir lo que voy a decir ahora? No, vamos a dejarlo quieto. ¿Qué quieto? Marcelo, ¿qué tú dices? ¿Avanzamos? Ok. El Espíritu Santo es Dios. Amén. Pero además de ser Dios, es un Dios. ¿Cuántos Dios tenemos nosotros? Tres. Hay un tópico que le voy a hablar de la unidad del conjunto de la deidad. Y ahí le voy a demostrar a usted que una cosa es hablar del Padre, una cosa es hablar del Hijo y otra cosa es hablar del Espíritu Santo. Son tres personas totalmente diferentes. Que si Jesús hubiese pecado en la tentación, se hubiese perdido. Pero el pecado que Jesús hubiese cometido no hubiese afectado ni al Padre ni al Espíritu Santo.
No ha dicho nada. Presta atención ahora. En Hechos 5, 3, 4 se narra un acontecimiento que demuestra la divinidad del Espíritu. Se trata del caso de Zafira y Ananías. Cito. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? ¿Quién llenó? Ahora, mire, ¿quién llenó? Satanás tu corazón. Yo quiero que tú entiendas algo. ¿La heredad de quién era? Le dice Pedro a Ananías y a Zafira. ¿La heredad de quién era? ¿La propiedad de quién era? Tuya. ¿Te dijimos alguno de nosotros los apóstoles que la vendieran? No. ¿Por qué la vendiste? ¿Porque lo quisiste hacer? Sí. 2. Después que la vendiste, ¿de quién era el precio de la heredad? O sea, la plata, el billete, ¿de quién era? Tuyo, seguía siendo tuyo. ¿Te dijimos los apóstoles que los trajeras hasta acá? Ananías, ¿te dijimos los apóstoles que los trajeras? ¿Te dijimos alguno de nosotros, pacte con Jehová? ¿A qué le huele eso? ¿Aló? ¿A qué le huele? Ajá. ¿Te dijimos pacta? ¿O me puso yo aquí en el púlpito ahora mismo? Siembra en mí que yo soy tierra buena. Usted no se da cuenta que eso de pacto y de tierra buena, eso está en contra de los principios bíblicos. Porque lo que tú trajiste, lo trajiste porque tú quisiste. Aquí nadie te dijo que lo trajeras ni que vendieras. Diga, ay. Y le digo una cosa, cuando alguien le diga a usted, siembra en mí que soy tierra buena, mándelo a bañar. Dígale, hermano, búsquese la mascota de Tarzán y la echa en un poco de aceite caliente en una paila. ¿Qué usted me quiere decir? Vaya fría mono, hermano. ¿Por qué? Porque la tierra no le dice al sembrador dónde va a sembrar. Es el sembrador el que escoge la tierra. Imagínate el sembrador que salga a sembrar en poco de tierra y por allá un poco de terreno. ¡Ey, aquí! ¡Ey! Sembrador, aquí ve, tierra abonada. Yo estoy aquí, la tierra gritando. No, yo escojo la tierra. Yo veo si tú eres buena tierra, si tú eres tierra buena, no tierra buena en el sentido que voy a sembrar para esperar recibir. Tierra buena en el sentido si estás trabajando y estás afectando el reino de las tinieblas y estás estableciendo el reino de Dios, voy a sembrar en ti. Eso es tierra buena. 3. Después que vendiste la heredad y sustrajiste y tenías el precio de la heredad, la plata, ¿te dijimos nosotros que sembraras, que trajeras el dinero? No. 4. ¿Te dijimos cuánto ibas a traer? No. 5. ¿No seguía siendo tuya el precio de la heredad? Sí. 6. Te vuelvo a preguntar, ¿te dijimos cuánto tenías que traer? ¿No fuiste tú el que dispusiste la cantidad para traerla a nosotros? Sí. ¿Por qué entonces cuando venías en el camino sustrajiste de la cantidad que propusiste en tu corazón? ¿Por qué sustraes la mitad del valor de la heredad? Todavía yo no he visto, oído, todavía yo no he visto a nadie que haya caído muerto porque adulteró. Pero ¿cómo conozco a 2 que cayeron muertos porque mintieron a la persona del Espíritu? Y usted se cuida y llevarse una mujer para un hotel, eso es bueno. Y usted se cuida y llevarse un chico para un hotel, eso es bueno, pero no se cuida de mentir.
que cuando usted le cae mentira a su pastor, usted está mintiendo al Espíritu de Dios. ¿Está aquí la gente? ¿Freddy, está la gente aquí? Que cuando usted promete algo para traer, porque el pastor que tiene el derecho de hacerlo, de recolectar ofrendas, lo puede hacer. Lo que no estoy de acuerdo que venga uno de afuera a hacerlo, a menos que él lo autorice. Pero él sí tiene el derecho de recolectar ofrendas, no de dar sumas, pero sí de recolectar. De ti depende de lo que quiera. O él decir, necesito 10 personas que me traigan 1000 bolívares, que las 10 se levanten a razón de gusto, pero él no va a señalar. Eso está bien, él lo puede hacer. Pero no levantes la mano prometiendo que vas a traer y no traes nada. Y cuando tienes, no te acuerdas de que prometiste, porque eso es mentir a la persona del Espíritu. Eso es sustraer. Y mira cómo Dios nos enseña. Tan sencillo como esto nos enseña Dios. Termino de comer, restaurante. Propuse en mi corazón de darle 50 bolívares de propina a quien nos está sirviendo. Se portó tan bien, hermano, muy caballero, muy atento, muy cordial, muy gentil. Y yo propuse en mi corazón darle 50 bolívares. Agarré y puse 2 billetes de a 20 y uno de a 10. Agarré mi celular, me levanté cuando hice así. Yo dije, wow, no es mucho. Créeme que iba a agarrar 30, y le iba a dejar 20. Cuando los iba a agarrar, me dice el Espíritu, no hagas eso. Porque si propusiste en tu corazón darle 50, no sustraigas nada de lo que propusiste ya. Déjalo, porque vas a marcar un precedente. Lo haces con él, lo haces conmigo, y vas a caer muerto. ¡Aló! No, yo no sé si usted me está agarrando. Entonces es mejor no prometer que prometer y no cumplir. No prometa, no levante manos. No diga lo voy a hacer y no lo hace. No diga voy a dar y no da. Porque ese es caer en el terreno de Zafías y Ananías. No lo haga. Entonces ese pecado nadie lo corrige. En contra de eso nadie enseña. Y es posible que hayan gente, posible no es que lo hay, que lo hayan hecho en la congregación y no han caído muertos por misericordia. Porque Zafira y Ananías cayeron muertos porque Dios quiso marcar un precedente en una iglesia naciente. Como va a marcar un precedente antes de venir su hijo a la tierra, en una iglesia que ya está por irse. Y no lo ha hecho por misericordia. Pero las misericordias no han dejado que una mentira que tú hables en contra de un hombre de Dios que tiene el Espíritu de Dios, que habla por el Espíritu de Dios, de que prometiste algo a un hombre de Dios que tiene el Espíritu de Dios, prometiste algo al Espíritu, no cumpliste. Las misericordias son las que han hecho que no caigas muerto, pero cómo se ha detenido tu vida espiritual, cómo se ha cercenado tu crecimiento, cómo se ha cercenado el avance, cómo Dios al hacerte un chequeo se da cuenta que no te puede promover porque no estás apto para la promoción. Entonces estás como en una mecedora, te mueves pero no avanzas, te mueves pero no avanzas. Tú ves que jugando los palotes avanza, todo el mundo avanza, Pedro crece, Andrés crece, el Briseño crece, todo el mundo crece, yo no crezco. ¿Por qué? Porque mira el corazón que tienes. Diga ay si no puede decir amén. Entonces, señores, se acabó el pan de piquito. Dios no tiene panadería, Dios tiene reino. Usted me oye bien. Reino. Esto es reino. Dios no puede ser burlado. Tú no le puedes caer a Jehová adelante. No hay atajos. No hay atajos como caerle adelante a Jehová. Wow, le caí adelante a Jehová. Su nombre es gloria. No hay atajos. No, a Jehová nadie le puede caer adelante. Él sabe todas las cosas. Dice, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? ¿Quién lo llenó? Satanás. ¿Quién llena el corazón para sustraer 20 bolívares, 30 bolívares de la propina? Satanás. Marcándote un precedente. Colocando en ti formación para que haya un hábito.
para que lo hagas con la obra también. ¿Quién llenó el corazón de la gente que prometieron 5 sillas y trajeron 2? O los que prometieron no trajeron nada. No sé. La Biblia dice que sí, que lo llenó Satanás. ¿Por qué llenó Satanás tu corazón? Para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajese del precio de la heredad, reteniéndola, no se te quedaba a ti, reteniéndola, no se te quedaba a ti, vendida, no estaba en tu poder, no seguía siendo eso tuyo. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino ¿a quién? ¿A quién? Pero antes dice el Espíritu Santo. En el verso 3, la mentira tiene relación con el Espíritu Santo. Dice, para que mintieses al Espíritu Santo, mientras que en el verso 4, la mentira es relacionada con Dios. No has mentido a los hombres, sino a Dios, queriendo decir que el Espíritu Santo es Dios. Ahí tú tienes un pasaje para demostrar eso. Ahí tiene el primero. Y váyase a la Biblia de los Testigos de Jehová. Yo tengo la versión de ellos. Yo soy un estudioso de las Escrituras. Yo debo tener todas las versiones del mundo. Hasta la versión del diablo la tengo yo. Todas las tengo yo. Un testigo de Jehová conversaba conmigo y me decía, Jesús no fue crucificado en una cruz, fue crucificado en un madero. Fue crucificado así. Le colocaron las manos así. Y le colocaron los pies así. Digo, de los pies estamos de acuerdo, pero de las manos no. Yo entiendo que Jesús no cargó una cruz. Cargó fue el estauron, un madero, que era el madero horizontal que se clavaba con el vertical que estaba en el Gólgota, en el monte del Cráneo, que se llamaba el patibulum. Y clavando el estauron con el patibulum se formaba la cruz. No, eso es mentira. Búscame tu Biblia. ¡Tu Biblia! Y la buscó. Y empezó a buscar. Búscame cuando Tomás le dijo a los discípulos, ¿qué le dijo? Cuando era incrédulo, ¿qué le dijo? Léelo, vamos, léemelo. Y empezó a leer, si no viera en sus manos la marca de los clavos. No dice del clavo. Si hubiese muerto así, le tiran un solo clavo. Pero así le tiraron 2. Y tu Biblia dice los clavos. Quiere decir que fueron 2 clavos que le pusieron en la mano. Empezó a mirar. Clavo. Léelo. ¿Cuándo sacó cosa para ti ya? ¿Por qué lo sé yo? Porque tengo la versión de ellos. Porque yo no tengo una mente religiosa. Yo tengo la nácar calunga, yo tengo la latinoamericana, yo tengo todas las Biblias, todas las versiones las tengo. Hasta la de los mormones la tengo. Todas. No reprendo al diablo. Yo tengo la Casiodora de Reina y Cipriano de Valera. La peor del mundo es esa. Esa es la que más errores ortográficos, la que más errores tiene de traducción, donde hay verbos escritos como Jesús nunca los conjugó. Cosas que Pablo nunca dijo. Esa es la peor que podemos tener. La que más horrores tiene y errores tiene. Porque no hay Biblia evangélica. Mi Biblia es evangélica, sí. No hay Biblia evangélica, no hay una Biblia que hable en lengua y te interprete. No hay Biblia evangélica, no existe esa Biblia. Casidro de Reina y Cipriano de Valera eran 2 monjes católicos. Estas 2 conjunciones relacionadas con la mentira hace una declaración directa de la deidad del Espíritu Santo afirmando que es Dios. El Espíritu Santo está asociado con Dios Padre, Dios Hijo en el bautismo. Si no fuera Dios, ¿por qué está asociado en el bautismo? Porque tenemos un problema grave. Los testigos de Jehová te niegan la personalidad del Espíritu, te niegan la divinidad del Espíritu y a su vez te niegan la divinidad de Jesús.
Cuando hablemos cristología, que es una de las materias que usted va a ver, yo le voy a hablar del teantropos. Es un término compuesto, teantropos, el Dios hombre. Voy a hablar del misterio de la encarnación. Cómo el verbo se hizo carne, cómo habitó entre nosotros, que es verbo. Si nosotros vamos a Mateo 28 y 19, dice, bautizándonos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El hecho de que el Espíritu Santo esté asociado con Dios Padre y con Dios Hijo en el bautismo, se debe en lo absoluto que Él goza de los mismos derechos y propiedades divinas, formando parte del conjunto de la deidad. El término nombre que se utilizó en el pasaje del griego es onoma, que tiene que ver que tiene que ver y representa el título y la dignidad de una persona. El término onoma indica autoridad, rango, majestad, poder, excelencia, posición, posesión, lo cual tiene que ver con un señorío como título de grandeza. El hecho de que el Espíritu Santo se le haya asociado con el bautismo y se le hayan adjudicado estas características, están bajo el término onoma, sugiere por sí mismo que el Espíritu Santo es Dios. ¿Por qué? Le voy a explicar eso. El poder del nombre de Jesús no está en decir Jesús. O sea, el nombre de Jesús, el nombre de Jesús, el nombre de Jesús. O sea, mientras más Jesús diga, más poder hay. No es eso. El poder no está en las siglas. El poder no está en expresar Jesús. El poder está en que se te haya revelado lo que ese hombre Jesús hizo, obtuvo. ¿Cuál fue su victoria? Y que por causa de su victoria de vencer la muerte, de vencer el Hades, de vencer los principados, de vencer las potestades, de vencer al diablo, se les delegaron autoridades. Se le delegó y se le entregó lo que Adán perdió. Y eso que él obtuvo, que Adán perdió, te lo regresó a ti, te lo dio a ti como herencia. Te hizo hijo de Dios. Somos herederos en Dios y coherederos en Cristo Jesús. ¿Qué es un coheredero? Un coheredero es aquel que hereda lo que heredó el heredador. ¿Quién heredó eso? Cristo. Cristo me lo pasa a mí, yo soy coheredero en Cristo, pero soy heredero en Dios. Entonces, el poder del nombre está en que a mí se me sea revelado. ¿Qué hizo ese hombre llamado Jesús? En el nombre de Jesús, te echo fuera. ¿Cuál Jesús? El que murió en la cruz. ¿Cuál cruz? ¿Qué hizo Jesús en la cruz? Dice el demonio. ¿Qué hizo Jesús en la cruz? ¿Cuáles fueron los incidentes que se dieron en la cruz del Calvario? Vamos, dígame. Los incidentes, tales como redención, remisión y propiciación. Redención bajo el término agoraxo, es agoraxo y lutro. ¿Qué es remisión? ¿Qué es propiciación? ¿Qué es regeneración? ¿Qué es el misterio del cambio? ¿Qué es un mesite? ¿Qué es un sumo pontífice? ¿Qué es un mediador? Ya esto no sé nada. Entonces, si tú no sabes nada de eso, ¿cómo tú vas a echar fuera un demonio? Porque la gente cree que es decir Jesús. No es decir Jesús. Es que hizo ese hombre. ¿Qué te delegó por causa de su victoria? El Espíritu Santo, Dios tiene nombres, sí. Tiene nombres redentivos y calificativos. Jesús tiene nombre, sí, Jesús. El Espíritu Santo tiene nombre, no. Quienes son propiedades y virtudes, pero no tiene nombre. Entonces, ¿por qué dice bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Porque lo que quiere decir es bautizándolo bajo la autoridad, el rango, la majestad, el poder, la excelencia, la posición y la posesión, el señorío del Padre, el señorío del Hijo y el señorío del Espíritu Santo. Es lo que quiere decir el texto. Además de lo expuesto anteriormente, en el pasaje se consigue la preposición en él, que indica una dedicación a la Trinidad, donde los bautizados quedan bajo la cobertura de aquel por la cual fueron bautizados, teniendo el conjunto de la deidad los mismos derechos, autoridad y señorío sobre los bautizados, dando por entendido que los tres son Dios.
Aplauda para que le haga eso. Yo quiero que esto lo agarre y te metas en esto, porque esto hay que defenderlo. Yo no quiero que usted me reciba un título por recibirlo. Yo quiero que usted le saque 20 a Dios. Cuando usted le toca que defender, cuando usted le toque defender lo que es la neumatología, sáquele 20 a Dios. Sea un pregonero, sea un heraldo de estas verdades. Y no se coma eso, no se encierre con eso. Ni tampoco humilla a la gente con el conocimiento que usted tiene que está adquiriendo. ¿Aló? Además de eso, el Espíritu Santo posee perfecciones divinas, omnipresente. El Espíritu Santo tiene la capacidad de estar en todas partes al mismo tiempo, si así lo requiere. Así lo revela el Salmo 139, 7, 12. Y presta atención, no se me vaya. No me cambie el televisor. No me toque el control. ¿Qué es esto? Por otra parte, Él ha hecho de la iglesia universal de Cristo su morada. O sea, donde esté un creyente redimido por la sangre de Jesús, ahí está Él. Romanos 8, 9. Primera carta a Corintios 3, 9, 3, 16. Tiene la capacidad de mostrarnos la verdad, enseñarnos, corregirnos, instruirnos, guiarnos a todo al mismo tiempo. Es decir, al unísono. Él me está enseñando a mí ahora, el Espíritu Santo, y yo quiero que me enseñe. Entonces el Espíritu Santo empieza a hablar conmigo. Bueno, Briseño, ven acá, vamos a hablar. El caso tiene que ver con esto. De pronto se detiene. Digo, ¿qué pasó, Espíritu Santo? Espérame aquí que me está llamando Pedrito allá en Caracas. Tengo que ir a enseñarlo ya. No, Él puede enseñarme a mí y enseñarte a ti al mismo tiempo. Puede morar en todos al mismo tiempo. ¿Dónde me esconderé? Donde no está tu espíritu. Si a lo profundo del mar voy a dar, ahí está tu espíritu. Si al abismo voy a dar, ahí está tu espíritu. Si agarrase, Señor, las alas del alba y volase y me levantase hasta lo más alto del cielo, ahí está tu espíritu. Búscame un lugar donde el Espíritu de Dios no esté o no puede estar al mismo tiempo. Eso no me dice que es una fuerza activa. Eso no me dice que es cualquier cosa. ¿Aló? Puede ir al infierno sin dejar de estar en el cielo. El Salmo 139, 12 dice, refiriéndose al Espíritu, los mismos te son las tinieblas que la luz. Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Ahora mire, esto es lo que le voy a decir. Ay, mamá. Esto es lo que le dije ahora que le iba a decir un tics. Agárrese. Vamos a hablar de la presencia de Dios en el Espíritu. Freddy, agarra esto. Tony, agarra esto. Si ellos no me entienden, pero ustedes no me entienden, yo no perdí la noche. Presta atención. Es que esto es importantísimo. Esto es falsa doctrina para muchos religiosos. La omnipresencia de Dios no tiene nada que ver con la presencia manifestada de Dios. Por igual la de Cristo y la del Espíritu Santo. Para entender esto debemos hacer un análisis de lo que es la omnipresencia de Dios en su más amplio sentido. La omnipresencia de Dios no es aquello que obliga a Dios a estar en todas partes, aunque Él no quiera estar. No, Dios es omnipresente, Dios está en todas partes. No. Omnipresencia no es que Dios está en todas partes. La omnipresencia es que Dios tiene la habilidad de estar en todas partes cuando Él quiera. Pero si hay lugares donde Dios no quiere estar, no está. Tú vas a obligar a Dios a pagar plantón en el infierno. ¿Qué va a hacer Dios allá? Cuando llegas al infierno, ¿qué haces aquí, Jehová? No, yo soy Jehová y yo soy omnipresente, tengo que estar aquí pagando plantón. No, Dios si no quiere estar en el infierno, no está. Dios le dijo a Moisés, mi presencia será de ti. Ya está, punto. Enviaré un ángel, yo no voy a estar contigo. Indica que se da la posibilidad de que existan lugares donde Dios no esté, sin negar su omnipresencia. Es decir, Dios está donde Él quiere estar
Y esto no niega su virtud de ser omnipresente. Ahora, presta atención. Esto que se da en Dios en relación a su omnipresencia se da en Cristo, acto que no se puede dar en el Espíritu. Aquí viene el tics. ¿Cómo? No se puede dar en el Espíritu. La presencia corporal del Espíritu en la iglesia como su morada obliga al Espíritu a estar aún donde Él no quiere estar. Por la sencilla razón que donde haya un creyente, independientemente en la situación en la que se encuentra, y está el Espíritu de Dios con él. Tú vas a entrar a un lugar de esos que hacen strip o stripper o lo que hagan, un burdel, porque estás descarriado, estás en el inmundo, estás comiendo garreba. Porque antes como que estabas en la luna, ¿dónde estabas? Y cuando vas a entrar al lugar, el Espíritu Santo dice, ya va, espérate, yo aquí no puedo entrar. Ah, ¿qué? No, güey, espérate, yo te espero aquí afuera. Él entra. Él no le queda otra cosa que entrar, él no puede salir de ti. ¿Cómo, maestro? Jamás. No hay tal cosa como decir que cuando te descarrea el Espíritu Santo se va de ti y entra un demonio. Como tomando como base aquella que cuando Jesús dijo, cuando Jesús habla, dice cuando el espíritu inmundo sale del hombre y va a buscar a lugares secos y vacíos y después vuelve al hombre y lo consigue y consigue su casa vacía, va y busca 7 más y se mete en él. Jesús no está hablando de la iglesia, no está hablando de los evangélicos, no está hablando del creyente, cuando eso no existía la iglesia. Jesús está hablando del estado postrer en la que iba a caer la nación de Israel a causa de la ausencia de su ministerio. Porque al terminar la frase, Jesús dijo, así pasará esta generación perversa. Lo que pasa es que los evangélicos leen la Biblia como un libro de Condorito, no estudian, no respetan la generación de pensamiento. Entonces cuando está descarriado, entra un demonio. Pero venía a la iglesia, Señor, perdóname, perdóname, Señor, yo me arrepiento, yo me reconcilio contigo esta noche, perdóname. Viene el Espíritu Santo y le dice al demonio, salí que me toca a mí. Entra, salí. Me toca entrar a mí ahora. Entra el Espíritu Santo. Pero te volviste a descarriar, viene un demonio. Espíritu Santo, salí que me toca a mí, salí, me toca a mí. Te volviste a reconciliar, el Espíritu Santo dice, salí demonio que me toca a mí ahora. O sea, ¿usted cree que eso es así? Un quita y un pone, donde el demonio sale cuando te reconcilia y el espíritu entra, y donde el espíritu sale cuando te descarría el demonio entra. No, estés donde estés, el Espíritu Santo hace la obra de preservación, Él nunca nos olvida. Oído, y nunca sale de nosotros. Oído, todo lo que Dios hizo con Jesús en la cruz, lo hizo para no hacerlo contigo. Puso el pecado sobre Jesús para no ponerlo sobre ti. Puso la maldición sobre Jesús para no maldecirte a ti. Puso la enfermedad sobre Jesús para no enfermarte a ti. Abandonó a Cristo en la cruz del Calvario para nunca abandonarte a ti a la base del Señor. Y eso hay que entenderlo. Eso se llama la obra de preservación del Espíritu. El Espíritu Santo tuvo que salir de Jesús cuando Dios puso el pecado sobre él. El estado de pecado tuvo que salir de Jesús, no podía quedarse allá. Pero ya tú no tienes el estado de pecado. Cuando tú pecas, no te hace un pecador. Eso no te hace a ti un pecador. Cuando tú pecas, no te hace pecador, te hace una persona que pecó. Nosotros pecamos, pero no somos pecadores. No he dicho nada. Eso no es el tic, es un pedacito. Miren lo que viene. Señores, por esta razón, es decir, la presencia corporal del Espíritu de Dios en la iglesia es de mayor auge y de mayor fuerza y de mayor intensidad que la misma omnipresencia de Él. Porque la omnipresencia no lo obliga a estar en todas partes, Él está donde Él quiere, pero la presencia corporal del Espíritu de la iglesia lo obliga a estar donde no quiere estar. Allá, lo que me está viendo por la televisión.
Es un loquito de carretera. Dirán los que me ven. Yo sé de qué estoy hablando. Si por lo que dije soy loco de carretera, por lo que voy a decir soy loco de autopista entonces. Porque ahora, mira lo que viene ahora, no he dicho nada. Por esta razón, hay que hacer una diferencia entre lo que es la omnipresencia del Espíritu, la presencia corporal del Espíritu en la iglesia, como su morada, oído, y la presencia manifestada del Espíritu en la vida de un creyente. Uno, la omnipresencia del Espíritu de Dios. Dos, la presencia corporal del Espíritu de Dios en la iglesia. Y tres, la presencia manifestada de Dios, del Espíritu de Dios en la iglesia. ¿Qué es donde nos hemos quedado? ¿Qué es donde nos hemos quedado? La presencia manifestada de Dios es tan determinante en lo absoluto para todo lo que emprendamos en relación a Dios, que Moisés determinó no hacer nada en relación a Dios si Dios no iba con él. Analicemos el pasaje que registra esta verdad. Éxodo 33, 1-3, salta al verso 12 hasta el 13. Jehová dijo a Moisés: anda, sube de aquí tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré. Y yo enviaré delante de ti el ángel, pero yo no subiré en medio de ti, yo no iré contigo. Ahí está, no hay presencia. Porque eres pueblo duro de cerviz, no seas que te consumen el camino. Dijo Moisés a Jehová: mira, tú me dices a mí, saca a este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices: yo te he conocido por tu nombre, y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y haya gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Estos no son míos, son tuyos. Y él, quien Jehová, dijo a Moisés: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no sacaré este pueblo de acá. Aquí nadie levante carpas si Jehová no va. Si Jehová va, vamos. Es que te voy a enviar un ángel, no me conformo con el ángel. Si tú no vas, aquí nadie se mueve. Tommy Chini, en una ocasión le dijo a Dios en su oración muy atrevida, pero que trajo resultados positivos. Él le dijo: Señor, poco me importa que tu espíritu esté aquí si no se hace manifiesto acá. Si no se hace manifiesto aquí. Señores, ¿qué hacemos nosotros? ¿De qué nos sirve el Espíritu Santo de Dios en nosotros si no puede solucionar los problemas dentro de nosotros? ¿De qué sirve el Espíritu Santo como morada en nosotros si no puede hacer el trabajo, la guía, la dirección, la instrucción? Si no puede, ni siquiera el Espíritu Santo puede mantener un matrimonio dentro de la iglesia. Estadísticamente, el mayor índice de divorcio entre lo que se conoce las instituciones cristianas, mundialmente hablando, el mayor índice de matrimonio se está dando entre la iglesia evangélica. La iglesia que tiene el Espíritu de Dios. Y ese espíritu no puede sostener un matrimonio. Porque no puedo entender cómo dos personas que, aunque tengan diferentes caracteres,
quizás diferentes formas de pensar, pero tienen el Espíritu de Dios y que ese Espíritu les puede enseñar a moverse en el fruto y que ese fruto, el fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, unidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, los puede llevar a la solidez de la unidad. Pero ¿por qué cada quien agarra por su lado? ¿Por qué los ciegos siguen siendo ciegos, los sordos siguen siendo sordos, los mudos siguen siendo mudos? ¿Por qué los muertos no resucitan? ¿Por qué no se convence de pecado a la gente en nuestras predicaciones? ¿Por qué tenemos que subastar el Evangelio? Subastar a Cristo. Porque el simple hecho de que usted diga acá, ¿cuántos quieren aceptar a Cristo como Salvador? Perdóname, es que tú eres tan bueno que Cristo tiene que esperar que tú lo aceptes. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que nosotros fuimos aceptos en Él. Él nos aceptó a nosotros. Lo que yo tengo que aceptar es que Él me aceptó. Aceptar el plan de salvación. Y de paso, entonces le digo a la gente, le hago una subasta. Voy a contar 5. Que 5 nada. ¿Por qué tengo que contar? Entonces empiezo a tocar es la conciencia de la gente, pero no hay un convencimiento del espíritu de pecado. Y empiezo a codear a la gente, de decirle, anda, entregate, me dijiste que venía, porque te ibas a meter evangélico, anda. Entonces tanta la obstinación que si no pasa el hombre le revienta las costillas y entonces el hombre tiene que pasar. Pero no hay convencimiento de pecado. Lo otro que hace que la gente pase al púlpito es el mensaje de intimidación, de manipulación y de control, donde te presentan a un Dios ogro, a un Dios maldito, a un desgraciado, que manda fuego del cielo, que consume a la gente, que manda cánceres, que quita casa, que quita hijos. Y la gente pasa asustada, amedrentada, asustada, pero cuando pierden el temor de Dios se van de la congregación, porque no hubo convencimiento del Espíritu. ¿Por qué? Porque quienes tenemos predicando no conocen ni siquiera con todo y que tienen al Espíritu, no conocen a la persona del Espíritu. Como hay gente, como un Jonathan Edwards, Smith Wigglesworth, el apóstol de la fe, Juan Wesley, que llegaban a sitios públicos y sin predicar la gente empezaba a llorar. Y un día se acercó Jonathan Edwards a uno de los que estaban llorando y le dijo, ¿usted por qué llora? Y la persona le respondió, porque usted tiene algo que nos redarguye de pecado. Sin hablar del Evangelio, sin predicar debidamente una palabra anteriormente que esa persona tuvo, indiscutiblemente fue convencida de pecado por la presencia del Espíritu en la vida de un hombre. Eso es lo que marca la diferencia. El Evangelio sin la manifestación del Espíritu Santo es una religión más. Yo no vine a ustedes con palabras persuasivas, vine con demostración y con poder del Espíritu Santo y sanaba a los enfermos. Jesús dijo, si no creen por lo que hago, creerán por lo que, si no creen por lo que digo, creerán por lo que hago. Bajaba a los enfermos y los sanaba. Alguien me ha tocado, poder salió de mí. Lo que pasa es que la gente ha invertido los valores, la gente ayuna. Óigame lo que me están escuchando allá, por el video, por internet, preste atención, no me paga el teléfono, me toca el control. Oiga esto, la gente ayuna para ser lleno del Espíritu. Oído, la gente ayuna para ser lleno del Espíritu. Y la Biblia dice que es al revés, Jesús lleno del Espíritu fue ayunar. Diga, ay, eso merece un aplauso. Corre, mentalidad tan vaga, tan sucia, tan religiosa, que así esto no nos va a llevar a ninguna parte. ¿De qué necesitamos? De la presencia. Ahora, yo no sé cómo usted... Yo no sé cómo va a caer esto. Presta atención, señores, que yo estoy hablando serio. Yo no sé hasta dónde Dios me va a llevar. Yo no sé cuál es el camino que me espera. Yo no sé. Pero mire esto que le voy a decir, preste atención. La presencia del Espíritu de Dios manifestada en nuestra congregación es tan determinante para tener logros, para tener éxito, para llevar a cabo el plan de Dios, el propósito,
es tan determinante que a causa de Dios, en relación a Dios y a su presencia manifestada, ni el pecado en la vida de un hombre detiene la manifestación del Espíritu. Ni el pecado. Detiene la manifestación del Espíritu de Dios en el propósito de Dios, en un momento determinado. La vida de pecado puede destruir el propósito de Dios en tu vida. La vida del pecado cercena la posibilidad de que Dios cumpla en ti su propósito en relación a lo que te llamó a hacer. La vida de pecado es lo que puede hacer que no alcances la visión porque no hay misión, porque no hay dirección, porque vives en la carne. Porque no puedes sintonizar el Espíritu en AM cuando Él está en FM. No puedes sintonizar el Espíritu en el Espíritu cuando tú estás en la carne, sensual, almático. Eso lo entiendo. Eso lo entiendo. O sea que vivir en santidad, maestro, es un principio sine qua non para ser dirigido y guiado, instruido por el Espíritu, para que Dios logre por el Espíritu en mí hacer su propósito, alcanzar sus metas, sus proyectos, y yo ser un hombre de éxito en la vida. Sí, claro que sí. Pero en un supuesto negado que yo esté, o Pedro Pérez, no quiero ponerme de ejemplo en eso. Pedro Pérez esté en una vida de promiscuidad. Ya, ahora el hombre es promiscuo, tiene 5 amantes. Nadie sabe que las tiene. Nadie sabe que las tiene, nadie sabe que las tiene. Solo Dios y esas mujeres saben. Y ese hombre está lanzando un mensaje, ahora lo está lanzando. Oiga lo que está predicando. Oiga lo que está predicando. Supuesto. Predicación. Jesús dijo en la gran comisión, Jesús dijo, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Y yo soy de los que creo que lo que Jesús dijo no se cae a tierra. Yo soy de los que creo que si hay alguien acá en la congregación que esté enfermo y recibe una imposición de manos por la fe en una palabra, porque no es la imposición de manos, la fe que tuviste en la palabra, de lo que Jesús dijo, su sanidad no la detiene nadie. De pronto se levanta Petra, llorando, pasa al frente. El predicador dijo, disculpe, ¿usted qué viene a hacer? Yo creo lo que usted dice. Yo me estoy muriendo de un cáncer que me está matando en el útero. Pero yo creo esa palabra. Póngame la mano. Padre, ella cree. Y yo la declaro sana. Dios mira a Cristo y dice, independientemente de la condición en la que él esté, esa mujer creyó lo que él dijo, dile al Espíritu Santo que la sane. Ay, ay. Ella no tiene culpa de la condición en la que él esté. Ella creyó la palabra. Ella creyó lo que él dijo. Ella tuvo fe. Y vamos a honrar la fe de esa mujer independientemente de la condición de quien lo está haciendo. El instrumento que yo voy a usar. Si ni siquiera el pecado detiene. Si ni siquiera el pecado detiene la manifestación del Espíritu, en un momento determinado, estamos hablando de casos fortuitos, si ni siquiera el pecado detiene la manifestación del Espíritu Santo, dijo una persona, ¿cómo será si esa persona se entrega, se consagra y se aparta para Dios? No lo detiene nadie. Porque Sansón tuvo toda una noche con una ramera, toda una noche. Y en la madrugada dice la Biblia que los rodearon los filisteos. Y dice muerte para Sansón. Y Sansón escuchó. ¿Y sabe qué estaba haciendo con la ramera? Usted sabe, no estaba rezando en los rosarios. Usted sabe lo que estaba haciendo con la ramera. Dice que en el momento Sansón se despertó, después de haber tenido relaciones promiscuas con una mujer ramera, dice la Biblia que el Espíritu de Jehová vino sobre él. ¿Aló, están acá?
¿Qué quiere decir, maestro? ¿Que no importa pecar? ¿Yo he dicho eso? ¿No he dicho eso? Eso yo no lo he dicho. Si usted va a agarrar el mensaje para libertinaje, ese es su problema. Porque ¿sabe qué? Dios no puede ser burlado. Y esa vida de pecado que tú estás llevando, que estás entrando en un terreno de libertinaje, ya hasta el punto que premeditas el pecado, haces planes para pecar. La misma palabra que estás predicando se va a convertir en un cuchillo que va a venir en contra de ti y te va a apuñalar con la verdad. Y cuando seas confrontado con la verdad, vas a ser juzgado por esa verdad. Yo estuve viendo, mi respeto y mi consideración, estuve viendo el video de la restauración de Tommy Mocha. Lloré como un niño. Te estoy hablando de hace 4 días. Lloré. Y cuando veía aquello, el Espíritu de Dios me dijo, ese es tu espejo. Mírate en él. No caigas en ese terreno. Lloré. ¿Qué tiempo tuvo el hombre en el pecado? 3 años. Y tuvo 3 años Dios usándolo hasta que el pecado salió a la luz. Porque mientras el pecado no salga a la luz, Dios te va a seguir usando. Cuando el pecado salga a la luz, Dios va a dejar de usarte, no por ineficacia de Él, sino porque Dios sabe que jamás el pueblo va a creer en ti o Dios no va a poder desarrollar en ti su obra en medio de un pueblo que no va a creer en ti por tu testimonio. Jimmy Swaggart tuvo 10 años en pecado. 10 años. Y por 10 años estuvo predicando. Por 10 años desataba una unción en la predicación que daba. Por 10 años. Yo cuando escuchaba a ese hombre predicando me daban ganas de descarriarme el sábado para reconciliarme el domingo. De la unción que ese hombre desataba cuando predicaba. Y estuvo 10 años en el pecado. No de promiscuidad, sino de pornografía. Donde él le pagaba a mujeres para que se acostaran, hicieran sus orgías, que la palabra orgía tiene que ver con todo acto ilícito delante de Dios, producto en medio de la embriaguez. Tuvo 10 años en eso. Hasta que se descubrió el pecado, se acabó todo. Y así tenemos un gran predicador, William Franklin. Venía en su carro. Él y su esposa y su hijo. Borracho. De paso, lo que produce el accidente es el estado de embriaguez que el hombre traía. Muy alto. Se le mete de frente un carro. La esposa muere al instante. Al instante muere. Su hijo queda herido atrás en el cojín y se logró levantar, papi. Y él boqueando, reventado por dentro, tosiendo, allí. Eso lo cuenta su hijo. Él decía, hijo, ¿cómo está tu madre? Papi está muerta. Mami se murió, papi. Papi. Ah, hijo. Hijo. ¿Qué, papi? Agárrame la mano. Tómame la mano. Papi, ¿para qué? Tómame la mano. Pónmela sobre el cadáver de tu madre. Agarra la mano. Mira, ahora, hijo, en el nombre de Jesús, resucita. Despertó la mujer. Él murió. Borracho. Un predicador iba a una isla a predicar o a una tribu, aldea a predicar, y solamente había un solo hombre que entendía su lenguaje y entendía el lenguaje de la tribu, uno solo. A él utilizaba Dios él para predicar el evangelio. Y un día llegó a predicar y el hombre estaba borracho, con una especie de bebidas que ellos hacían en esa tribu, borracho, sumamente pero borracho.
Y el predicador, ¿dónde está el traductor? Está borracho. Y fue y lo buscó y se lo trajo. Y le metió la mano por acá y agarró su mano y se la metió por el cuello y dijo, traduce. La Biblia dice que el Señor Jesucristo. Después dijo, ¿cuántos quieren aceptar al Señor? Y se pasó a la tribu a arrepentirse a Cristo. Pero el traductor era un borracho. ¿Cómo usted llama eso? La unción. ¿Usted se da cuenta lo importante que es la presencia de Dios en el Espíritu? Manifestada en la iglesia. Ahora, ¿por qué no lo hay? Porque no hay conciencia ni de costo, ni de valor, que eso lo vamos a decir en nuestra próxima clase, y como no hay conciencia de costo y de valor, pues no se paga el precio. Tremendo. Tremendo. ¿Sabe cuál es el deseo de Dios? Que cuando tú llegues a tu casa y cualquiera persona que vaya contigo a tu casa pueda ver, sentir, percibir la atmósfera y la presencia del Espíritu de Dios en tu casa. Que la gente cuando quiera ir a tu casa no se quieran ir. Que la gente cuando visite la iglesia que tú pastoreas no quieran dejarse de congregar. Por la presencia del Espíritu manifestada. Tenemos la omnipresencia del Espíritu, tenemos la presencia corporal del Espíritu en la iglesia y tenemos la presencia manifestada de Dios por el Espíritu en un creyente. Esta es la que necesitamos. Las dos son buenas, pero esta la necesitamos con más urgencia. Amén. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. Conocimiento oído que es catolicismo romano. Eso hay que erradicarlo, extirparlo, botarlo. Eso se llama catolicismo romano dentro de la iglesia evangélica. Y esto no va a ser fácil decirlo. Por decirle, le voy a adelantar algo así, le voy a dar un tips para que usted me agarre y usted vea hasta dónde la iglesia está sumergida en la mentira y en el engaño. Lo dije anoche en la escuela. Esto escandalizó a muchos. A un pastor que estaba sentado presente y un apóstol que estaba sentado presente se le pusieron las orejas rojas. Se miraron unos con otros así. Después me dijeron, maestro, ¿tú vas a sacar eso por internet? Sí. Alguien tiene que decir esa verdad. Vamos a hablar ahora de la presencia manifestada de Dios en el Espíritu, de la importancia que hay eso. Y allí voy a decirle un tips, un adelanto de las cosas que dije y que la gente no entendió. La gente no comprendió, la gente dio reprendo al diablo. Se pasó el vector de diseño, ahora sí es un falso maestro. Porque hablamos cosas espirituales entre los que han alcanzado madurez. Madurez para los que han alcanzado madurez. Por ahí me escribieron en YouTube, en el Facebook, me escribieron con unas ofensas tremendas, me mandaron hasta para la misión Robinson. Sí. Vaya a la misión Robinson, usted no sabe ni lo que escribe, usted no sabe ni lo que enseña. Y el Espíritu Santo. Pero segunda carta a Corintios, capítulo 13, verso 14, dice, la gracia del Señor Jesucristo. Aparece en primer lugar. ¿Quién? Jesucristo. Dice, el amor de Dios aparece en segundo lugar. Y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros aparece en tercer lugar. Si el nombrarse el conjunto de la deidad, dándole lugares en el primero y segundo y tercer lugar a cada uno de ellos, tiene que ver con autoridad, entonces aquí hay un contraste. Por eso es que le digo, desde el punto de vista teológico es así, pero no desde el punto de vista en cuanto a revelación, en cuanto a inspiración o en cuanto a iluminación. No tiene nada absolutamente que ver. El Espíritu Santo también es Dios, y eso lo vamos a ver más adelantito. Eso se lo estoy enseñando, señores, porque hay escuelas
Usted todavía no ha rodado. Hay escuelas que te enseñan y te mantienen que el Espíritu Santo, basado en estos pasajes que acabamos de nombrar, que el Espíritu Santo no tiene tanta autoridad como el Padre y como el Hijo, inclusive que el Espíritu Santo está subordinado a ellos. No hay tal cosa como decir que el Espíritu Santo tiene la misma autoridad que el Padre. Cuidado con eso. Ahora, vaya prestándome atención, porque voy a decir cositas que van a ir derrumbando un conocimiento que está en la iglesia evangélica, que está en el seno de la iglesia, que está en algunos creyentes, en su mayoría, en el 98% de los creyentes que están en nuestras congregaciones, un conocimiento en la oscuridad, en el naufragio y sin destino. Andas buscando una palabra de iluminación. Esta palabra te dará luz en medio de la oscuridad. El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización, Jesús, Soberano Señor, presentan su programa Palabra de Iluminación con el maestro José Briceño. Ok, aplaudimos para recibir la palabra del Señor. La palabra del Señor siempre se recibe con gozo, con alegría, con mucho deseo. Estamos tratando de la persona del Espíritu, ¿verdad que es una materia que ya ha hecho huellas y ha marcado un precedente en YouTube? Ya la gente está metiéndose y algunas preguntas están haciendo, más que todo internacionalmente, me han escrito por el Facebook y me han hecho preguntas porque, verdad que el tema de la neumatología es muy poco que lo que se toca en nuestras congregaciones, muy poco lo que se toca. Hoy vamos a tratar un tópico acerca de lo que se denomina el Espíritu Santo como la tercera persona de la deidad. ¿Por qué es la tercera persona de la deidad? ¿Por qué? El Espíritu Santo se denomina la tercera persona de la deidad. Esto es un término, esto es algo que no tiene nada, absolutamente nada tiene que ver con escala de valores o con escala de autoridad, con escala de mando. Y como dijo el que escribió el libro El oráculo del guerrero, las águilas no cazan moscas. Es donde saca Chávez esa expresión. Las águilas no cazan moscas. Y yo no voy a ponerme o a colocarme en la altura de la gente que no tiene el conocimiento que yo tengo, ni que están en el nivel que yo estoy. Porque los únicos que tienen el nivel, la autoridad y la capacidad de juzgar una profecía son los profetas. Dice que profeticen 2 o los demás 3, y los demás dicen 2 o 3, uno, profetice uno, y los demás que callen y juzguen. Los demás que, ahí no está diciendo Pablo que los demás, está hablando de la iglesia, que la iglesia juzgue la profecía. No, Pablo está hablando, los demás profetas juzguen la profecía. Porque los únicos que están en el nivel de juzgar una profecía son los profetas. Y de la única forma que usted se pueda poner a la par y a discutir con un maestro, que usted tenga un conocimiento y tenga la altura, y tenga el tiempo y la dedicación, la abstinencia, el compromiso, la seriedad, la responsabilidad que tiene un maestro. ¿Aló? Por eso es que águila no caza mosca. Y quieto. Mire, la divinidad del Espíritu Santo y su personalidad. Escuche esto. Hay quienes han afirmado casi a nivel mundial que el Espíritu Santo es simplemente la fuerza activa de Dios, negando su divinidad y su personalidad. En una de mis escuelas se inscribieron 2 testigos de Jehová. En una. Tuve una serie, no tiene nada absolutamente que ver. El Espíritu Santo se le da el lugar de tercera persona desde el punto de vista teológico. Oído, desde el punto de vista teológico. ¿Cómo dije? Desde el punto de vista teológico.
no es algo que ni siquiera es divino, es inspirado, ni revelado, ni aparece en las Escrituras como lo tal. Teológicamente hablando, es la teología como ciencia la que ha tomado esa determinación de llamar o de darle o de adjudicarlo o referirse al Espíritu Santo como la tercera persona. ¿Por qué? El Espíritu Santo se le da el lugar de tercera persona desde el punto de vista teológico por aparecer en la mayoría de los escritos en el tercer lugar cuando se hace referencia al conjunto de la deidad. Pero dicha posición no tiene nada que ver con rangos o autoridad. Los tres son Dios. Si la posición en la que aparece tuviera que ver con rangos o autoridad desde el punto de vista bíblico, no teológico, entonces habría una contradicción, porque como habría un total contraste con la carta, la segunda a Corintios, capítulo 13, verso 14, donde el Padre aparece en segundo lugar y el Hijo aparece en el primer lugar. Si usted analiza Mateos 28 y 19 también nos dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, aparece en el tercer lugar. Tercera de Juan, capítulo 5, verso 7, dice, refleja, dice, porque tres son los que dan testimonios en el cielo, el Padre, el Verbo